Muy buenas noches, ¿cómo está Iglesia Nueva Vida? ¿Cómo han estado en esta semana? ¿Cómo iniciaron esta semana? Ya que ayer fue festivo y tuvimos la celebración del Día del Padre, tuvimos la celebración de un día tan especial. Por lo menos en mi caso mis hijas me lo celebraron, comenzaron y junto con mi esposa me hicieron pasar un día muy chévere, me hicieron sentir pero muy eh, en familia, un día que fue bastante diferente, en medio de la cuarentena, en medio de esta situación que se está pasando. Y bueno, creo que eso es lo que se quiere, que de ese día no fuera desapercibido, sino que pudiéramos realizar una actividad diferente. Entonces, bueno, hoy nos encontramos acá en nuestro servicio de oración de los martes y yo sé que cada uno de nosotros va a poder disfrutar y aprender lo que Dios está y quiere enseñar a cada uno de nosotros. Entonces, ahí donde usted se encuentra, vamos a comenzar orando. Y si usted ve que todavía falta alguien por conectarse, alguien que le dijo que le enviara el link, este es el momento, aproveche este momento para enviarle el link, para animar a la otra persona que quedó en conectarse. Y la idea es que entre todos podamos pasar un buen momento, podemos pasar un buen tiempo en las manos de Dios y sí, aprender un poco más de su palabra. Entonces, cierre sus ojos ahí y vamos a orar a Dios. Señor, muchas gracias te damos porque nos permites acercarnos una vez más a ti. Gracias por este martes, gracias te damos por esta bendición que nos regalas de poder, Señor, conocer más de ti. Gracias te damos porque cada día, si nos acercamos a ti, sabemos que vamos a recibir esa palabra que tanto necesita y anhela nuestra alma. Y en esta noche sabemos que no es la excepción. Sabemos que en esta noche hemos de recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Y quiero, Padre, que seas tú hablando a cada persona que ha de conectarse, que cada persona que escuche este mensaje sea edificada por tu palabra, que cada persona pueda ser transformada y que realmente, Señor, no sea una palabra que escuchemos como un sermón más, sino que realmente sea una palabra que nos lleve a analizarnos, una palabra que nos lleve a ser más como tú, una palabra que nos edifique, que nos transforme, que sea una palabra, Dios, que realmente talle nuestros corazones y nos lleve cada día a tener más tu carácter en nuestras vidas. Señor, muchas gracias te damos por este tiempo, gracias por esta noche, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, nuevamente para los que se conectaron, los que están en línea, los que no haya podido saludar, nuevamente les saludo y bueno, vamos a ponernos en sintonía con lo que vamos a aprender en esta noche. Bueno, hay algo cuando normalmente, o lo que se quiere cuando el niño llega a primero de primaria, es que el niño pueda por lo menos tener unas bases para comenzar a leer. Es decir, cuando llega a primero de primaria, ya él debe por lo menos combinar el sonido de una consonante con una vocal. Es decir, la M con la A, ma, la M con la E, me. Entonces eso es lo que se requiere cuando el niño llega primero o por lo menos cuando está en el transcurso de primero de primaria. Pero ¿qué sucede si el niño pasa al siguiente grado y todavía no ha podido realizar esta asociación, no ha podido desarrollar esa lectura de la consonante con la vocal? ¿Qué sucede si el niño llega a segundo, pasa a tercero y el niño todavía tiene dificultades para poder leer?
de seguro que su aprendizaje no va a ser un aprendizaje bueno, va a ser un aprendizaje en el cual va a tener dificultades para poder seguir en su etapa de desarrollo cognitivo. Entonces, si el niño en sus bases no está bien, lo más seguro es que le va a costar durante toda su vida el poder seguir adquiriendo conocimiento, porque desde un principio no tuvo las bases suficientes para poder leer. Si nos vamos a otro ejemplo, cuando se va a construir un edificio, en la construcción de un edificio, lo principal son las bases. O sea, para poder tener una buena edificación, se deben tener unos buenos cimientos. Se deben de tener unas buenas columnas, una buena zafata, de tal forma que ese cimiento soporte todo lo que allí se va a construir. Si no, podemos hacer memoria de lo que ha sucedido aquí en Cartagena, con una serie de edificios que se han venido, uno que se cayó en Blageleso y lastimosamente hubieron varios heridos porque no tuvo unos buenos cimientos. Y si vemos, hay muchos edificios aquí en Cartagena que mandaron a desocupar. ¿Por qué? Porque al hacerle los estudios se han dado cuenta de que tenían unas fallas de estructuras de construcción y que no tenían unas buenas bases. Entonces, si no se colocan unas buenas bases, lo más probable es que esa construcción, esa edificación, en cualquier momento se puede caer, se puede venir abajo esa construcción en cualquier momento. Y así es lo mismo con el niño. El niño, si no tiene una buena base en su aprendizaje con respecto a la lectura, lo más probable es que va a tener muchas dificultades durante todo su proceso cognitivo. Porque si lo básico no lo está desarrollando bien, no va a poder pasar a otro nivel. Pero lastimosamente, hay veces que al niño se le pasa aunque tenga esas deficiencias. Y el niño va con esas deficiencias y va consigo arrastrando esas deficiencias. Y tarde que temprano eso va a pesar en su vida. Entonces, con estos dos ejemplos del niño que no tiene las bases suficientes en su etapa del aprendizaje en cuanto a la lectura, y del edificio que no tiene unas bases fuertes o unas bases suficientes, quiero comenzar esta enseñanza. Y apuntando a las bases que usted y yo tenemos como cristianos. Nosotros en algún momento decidimos creer en el Señor. En algún momento decidimos buscarle, aceptarle como nuestro Salvador y emprendimos una vida al lado de nuestro Señor Jesús. Y esa vida ha estado llena de muchos momentos alegres, muchos momentos duros. Hemos decidido consagrarnos a Dios. Y durante todo eso, nuestra vida cristiana, hemos dejado unas bases. Y lo que quiero apuntar hoy es cuáles son las bases que tiene usted y yo, cuáles son las bases que tenemos en nuestra vida cristiana. Si realmente esas bases están sólidas o no están sólidas. Si realmente esas bases están ahí como un poco flojas. Entonces a eso quiero apuntar en esta noche. Entonces yo quiero que donde usted se encuentre, usted se pueda dirigir a Mateo 6, verso 25. Búsquelo ahí donde se encuentra y busca Mateo 6, verso 25. Entonces ahí donde se encuentra, búsquelo y me avisa, ya lo tengo, amén, ya lo encontré. Yo lo voy a leer acá en la versión Reina Valera para que bueno, tengamos un lenguaje ahí en común.
Entonces Mateo 6, verso 25, dice: por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y dice el verso 34, así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. Esto es un pasaje que a lo mejor yo creo que lo hemos leído a manera personal una cantidad de veces, y creo que en esta época de la cuarentena, de la pandemia, en esta época del COVID, creo que todos los que estamos viendo esta enseñanza no la hemos leído una sola vez, sino 2 y hasta 3 veces. De pronto ya le hemos escuchado un mensaje, de pronto ya hemos leído personalmente o ya lo vimos en alguna promesa que sacamos a diario. Pero lo interesante es que realmente ese pasaje haya cumplido el efecto que debe cumplir en nuestras vidas. Que no es tanto que ya lo escuché, sino si realmente cumplió su función en mí. Entonces, hay algo interesante que narra en este pasaje. Y lo primero es, habla de unas necesidades. La necesidad del alimento, la necesidad del vestido. Y yo creo que en este tiempo de cuarentena son necesidades que han golpeado mucho, ¿verdad? El pensar qué hay para mañana, el pensar qué se va a comer. El mercado llega hasta el 15, hoy 16 llegó el mercado. Y bueno, ¿qué voy a comer ahora? Se acabó el mercadito que de pronto me donó un hermano. Se acabó la provisión que me había dado X o Y persona. Y uno piensa, bueno, ¿cómo voy a poder suplir esa necesidad de alimentarme para el día de mañana, de pasado mañana? Y son cosas que no podemos negar, o sea, son cosas que no podemos ser ajenos de que existen, de que están ahí, de que tenemos una necesidad de poder alimentarnos día tras día, de poder conseguir esa provisión. Y este texto nos está hablando de que por esa necesidad, usted y yo no debemos angustiarnos. Pero después más adelante vamos a ver el por qué. Y encontramos que si comenzamos a analizar esta época en la que estamos viviendo, que es una época, según dicen los expertos, o bueno, según dice la historia,
es una época que esta generación, nadie de esta generación había vivido, que es primera vez que lo estamos viviendo. Y si seguimos analizando esta situación, nos damos cuenta que ha sido una situación que además del alimento ha creado otras necesidades. Y se han visto economías de familias afectadas. Por lo tanto, se piensa, y bueno, ¿y cómo voy a pagar el arriendo? ¿Cómo voy a pagar los servicios públicos? Mira que los servicios públicos llegaron más caros y ahí está. ¿Cómo hago para cancelar esa agua? ¿Cómo hago para cancelar esa luz? ¿Cómo hago para cancelar el gas? ¿Cómo hago para pagar la deuda del banco? Que ya el alivio que me ofrecieron en el banco se venció. Me dieron 2 meses de gracia, ya este mes tengo que pagar y todavía no ha despegado la economía en la casa. ¿Cómo hago para el pago próximo del semestre de mi hijo? O para terminar de cancelar este que está cursando. Y esta pandemia ha venido afectando todo eso. Hay personas que, además de estas necesidades que he mencionado financieras, también ha traído problemas de salud, problemas de depresión, problemas de estrés, problemas de personas que se sienten que muy sensibles, que cualquier cosa los hace llorar, que cualquier cosa los altera, que cualquier cosa los hace responder como ellos nunca habían pensado responder. Y, y vemos que el estrago de esta cuarentena nos ha venido desnudando y mostrando una serie de situaciones por las cuales nunca habíamos pensado pasar. Y si seguimos en ese orden de necesidades, vemos que también está la necesidad de poder compartir, de relacionarnos con esas personas que tenemos ratos que no vemos, de ese padre o de esa madre que hace rato que no vemos, de ese nieto que hace rato que no puedo cargar, de poder salir con mi familia al parque, salir a pasear. Entonces son necesidades de diferentes grados, pero al final y al cabo son necesidades que terminan trayendo a nuestras vidas angustia, preocupación, que terminan aún desestabilizando nuestras emociones. Entonces no sé por cuál necesidad puede estar pasando usted. No sé por cuál necesidad se ha identificado usted en este momento. Pero lo que sí es cierto es que han querido llegar a nuestra vida en este momento, tocar la puerta de nuestro corazón, esas necesidades. Y usted y yo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, a partir del pasaje que estamos leyendo, se nos enseña lo siguiente. No solamente muestra la necesidad, sino que hay un contraste. Y ese contraste lo podemos encontrar en el verso 26. Si usted se va a Mateo capítulo 6, verso 26, dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Si usted y yo observamos los pájaros ni siembran, ni cosechan, ni guardan alimento en graneros. No hacen ninguna de esas tres cosas. Mas, sin embargo, nuestro Padre Celestial las alimenta. Y dice el verso 28: y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? En el verso 28 de ese mismo capítulo. Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. Mira los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan, no hacen nada. Y más sin embargo, Salomón, aún con toda su riqueza, no se vistió como uno de ellos. Entonces, viene aquí el gran contraste.
¿No valéis ustedes más que las aves y que los lirios? La pregunta que yo le hago a cada persona que está viendo esta enseñanza es, ¿vales tú más que las aves y que los lirios, que las flores del campo? Sí lo valemos. Y si Dios a la flor del campo, que dura poco tiempo, que en la mañana es y en la tarde se seca y es echada y es recogida para después echarse en la basura, o simplemente queda ahí seca, si dura poco tiempo y Dios la viste de esa forma, y si el ave del campo, que no trabaja, que no siembra, que no cosecha, que no acumula en depósitos, en graneros, Dios le da su alimento, ¿no valemos más usted y yo que esas flores y que esos pájaros? Sí lo valemos. Y entonces, si Dios lo hace con ellos, ¿cuánto más lo hará con nosotros? Entonces, eso es una palabra para que usted y yo descansemos. No importa la necesidad que usted y yo tengamos en medio de esta cuarentena. No importa de todo ese listado de necesidades que mencioné anteriormente, cuál pueda estar en mi vida. Yo debo tener la certeza cada vez que yo vea un pájaro, cada vez que usted ve una paloma, cada vez que usted ve un pajarito por ahí por su casa, usted piense cómo Dios lo alimenta. Ey, ¿cuánto más me puede alimentar a mí ya? Cuando usted ve una flor, ey, qué vestido, qué follaje, cómo Dios la hizo de bonita. Y usted piense, bueno, y esa flor no ha hecho nada. Mas sin embargo Dios la vistió de esa forma. Le dio esa belleza. ¿Cuánto más no lo hará con usted y conmigo que hemos decidido creerle? Que no somos creación solamente, sino que somos hijos de Dios. Entonces es una palabra que nos invita a eso. Y al final en el verso 32 dice algo interesante. Y quiero que se ubique, perdón, en el verso 33 hay una invitación que se nos hace. Lo primero que vimos fue la necesidad. Lo segundo es el contraste. Y lo tercero que vemos aquí es la invitación. La invitación que se nos hace en este pasaje. Y en el verso 33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Se nos hace una invitación clara, y es a buscar en primera instancia el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Y es aquí donde quiero comenzar a hablar de las bases, como mencionaba al principio, acerca del ejemplo que colocaba con el niño que está aprendiendo a leer o el edificio que se va a construir, que ambos necesitan buenas bases para poder tener un buen desarrollo cognitivo en el caso del niño y un buen soporte en el caso del edificio. La invitación que se nos hace es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la pregunta es, ¿será que yo estoy buscando primeramente el reino de Dios y su justicia en medio de las necesidades que se me puedan presentar? ¿O estoy invirtiendo el orden? Primero busco cómo solucionarlo según mis habilidades, según mis capacidades, según mis influencias, según la palanca. Primero busco cómo solucionarlo según mis herramientas y luego sí voy en oración a Dios a colocar la situación. Si estoy haciendo así, tengo el orden invertido y no estoy haciendo lo que se me está invitando en este pasaje. Entonces, quiere decir que mis bases
no están claras, no están firmes. Porque la base de todo cristiano, de que quiera tener una vida cristiana fructífera, una vida cristiana que agrade a Dios, tiene que ser el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y de esa forma voy a tener unas buenas bases para desarrollar y vivir una vida que agrade completamente a Dios. Pero como invertimos el orden, primero buscamos, antes de orar, buscamos primero el consejo del amigo, el consejo del pastor. Primero buscamos el consejo en los libros. Y después es que sí, vamos a orar a Dios. Entonces estamos invirtiendo el orden. Y si invertimos el orden, usted y yo no estamos desarrollando unas buenas bases en nuestra vida cristiana. Y algo fundamental es la búsqueda de Dios. Algo fundamental para todo aquel que dícese haber aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, que se dice ser cristiano, que profesa que es discípulo de Jesús, es la búsqueda de su presencia, es la búsqueda de su palabra. Y si usted y yo no estamos haciendo primeramente eso, entonces nuestra base no está bien. Nuestra base hay que corregirla, hay que arreglarla, hay que ver cómo corregimos esas bases, porque si no estamos siguiendo ese orden, de seguro nuestra vida cristiana no está dando el fruto, no se está llevando y no está proyectando el carácter de Jesús. Entonces, en este punto yo quiero que usted y yo entremos a reflexionar. Porque si usted y yo, ante la necesidad, enseguida llega la angustia, ante la necesidad, enseguida llega la preocupación, ante la necesidad, enseguida llega el desespero, el desánimo, la depre. Si ante la necesidad lo que me hago es llenar de eso, quiere decir que yo no estoy buscando primeramente el reino de Dios. Y yo no digo que no tenemos emociones, porque usted y yo somos seres, somos personas que estamos sujetos a emociones, tenemos emociones, pero la necesidad no puede entrar a dominar mis pensamientos, mis decisiones y mis oraciones. Cuando la necesidad entra a dominar mis pensamientos, mis decisiones y mis oraciones, y por ende también mis emociones, téngalo por seguro que mis bases hay que examinarlas. Porque si yo primeramente busco el reino de Dios, en mi vida tiene que reflejarse esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y como resalto, no quiere decir que usted no tenga emociones. Porque yo sé que recibir una noticia de que un familiar tiene cáncer, que recibir la noticia que por la cuarentena el trabajo llega hasta el 30 de junio, que por la cuarentena van a hacer reducción de personal, que por la cuarentena ya no voy a tener para conseguir para el mercado de mi casa. Yo sé que eso en la vida de uno produce mueve nuestras emociones. Eso en nuestra vida en cierta medida nos golpea, porque usted y yo somos seres sujetos a emociones. Es decir que eso llega a mi vida y yo no siento nada, es decir que yo soy un robot, que yo soy alguien hecho de material inerte. Pero usted y yo somos personas que tenemos emociones. Pero diferente es que al momento que llegue esa mala noticia, que al momento que llegue la necesidad, yo no me deje dominar en mis decisiones, en mis pensamientos y en mis oraciones, sino que realmente yo pueda buscar primeramente el reino de Dios
y su justicia. Y entender que todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, a partir de aquí ya usted y yo entramos a analizarnos cómo están nuestras bases en cuanto a la búsqueda de Dios. Si realmente está haciendo una búsqueda que está produciendo esa paz en mi corazón o no está produciendo esa paz en mi corazón. Que cuando llega la necesidad o la mala noticia o la mala hora, ¿a quién busco primeramente? ¿Será que busco a mi amiga para decirle primero, a la vecina, le cuento primero a 5 hermanas por teléfono y después es que voy a orar? ¿Será que primero llamo al pastor para decirle y después voy a orar? No hay que cambiar el orden. Aquí no se cambia el orden. Y yo quiero que usted y yo nos dirijamos a una palabra que está en Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Ubíquelo ahí en su Biblia. Y nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué pasaje tan bello, ¿no? Lo leo nuevamente y lo voy tratando de explicar. Por nada estéis afanosos. La palabra que está aquí de afán da o transmite la idea de no estar distraído con tantas cosas. Que el alimento, que la educación, que el arriendo, que la enfermedad, que Dios, o sea, que no, o sea, que hay tantas cosas. No, tú y yo no podemos estar, nuestra visión no puede estar desenfocada en diferentes cosas. Y este mismo pasaje nos enseña hacia dónde es que tenemos que enfocarnos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, el no estar afanoso, que tengo diferentes frentes hacia donde mirar, diferentes cosas que me quieren turbar. Este pasaje me ubica enseguida y me dice, es aquí donde tienes que ubicarte. Aquí, mira aquí, o sea, aunque quieras mirar hacia allá, aunque quieras mirar, no, es ahí donde tienes que mirar. Es ahí donde tienes que enfocar tu mirada. En que tus peticiones, tus necesidades sean puestas delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracias. La pregunta es, ¿realmente yo sí estoy haciendo eso? Puedo tener 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años de conocer a Dios. Pero ¿será que esto sí es una realidad en mi vida? ¿Será que ando afanoso, distraído, con tantos frentes de necesidad que me están llegando a la vida? Y no me estoy enfocando donde tengo que enfocarme. ¿Será que me estoy quedando así afanoso? ¿Y cómo yo me doy cuenta si realmente estoy o no estoy afanoso en medio de estas necesidades? Dice el siguiente verso, el verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si usted y yo realmente nos enfocamos en lo que es, en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo más seguro es que el efecto de eso en nuestras vidas va a ser que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos va a guardar. Va a guardar nuestros corazones, va a guardar nuestros pensamientos. Y por eso les decía,
Usted y yo somos seres sujetos a emociones, pero yo no puedo dejar que la necesidad sea quien domine mis pensamientos. Yo no puedo dejar que la necesidad sea quien domine mis decisiones. Llegó la necesidad, hay que tomar la decisión como sea. Y ni siquiera se consulta a Dios, sino que se toma la decisión a la ligera, como dice uno aquí en la costa, se toma la decisión a la loca, a como salga. Y después en el camino arreglamos. Y así no es. Yo primero debo orar a Dios. Debo primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, en medio de estos dos pasajes que hemos leído y de todo lo que se ha expuesto, que realmente analicemos, porque esto no es un asunto de años. Esto no es un asunto de que tengo 10 años, 15 años y se supone que ya eso debe ser una realidad en mi vida. No, esto es un asunto de realmente dependencia en Dios, de creer en Dios, de llegar a Dios con un corazón que realmente dependa de Él. Y, y lo mejor que podemos hacer en este tiempo de cuarentena es analizarnos, es examinarnos. ¿Realmente eso está sucediendo en mi vida? Y sumado a eso, a ese análisis y a ese examen, es ser sincero con Dios. Hombre, Señor, no está sucediendo en mi vida. Yo tengo 20 años sirviéndote. Y cuando me entero de una mala noticia, se me quiere salir el corazón. Cuando me entero de una mala noticia, Señor, yo comienzo a escuchar y a creer en todas esas cadenas de WhatsApp que pasan por ahí. Que toma esto, que toma lo otro, que toma el bicarbonato, que toma esto para el coronavirus, que ale esto, que salta, que brinca. Y toda cadena que pasa por ahí de WhatsApp, todas las creo. Déjame decirte que si andas creyendo toda cadena de WhatsApp que cuida el que te cura contra el coronavirus, es porque no estás buscando primeramente el reino de Dios. Porque estás distraído, estás afanoso. ¿Dónde pongo la confianza? No, la confianza no está en ninguna de esas cadenas de WhatsApp. La confianza está en lo que estamos hablando de aquí. Está en Jesús. Y de todo esto, para finalizar, hay algo que me gusta mucho y es que Jesús nos da ejemplo. Jesús, en medio de cada circunstancia, siempre nos dio ejemplo. Y yo creo que la cuarentena es un tiempo difícil, ¿verdad? La cuarentena es un tiempo que nos ha marcado y que realmente uno dice, caramba, esto iba a pasar. Y uno piensa que hay áreas en su vida que nunca iban a ser tocadas. O de pronto gente que económicamente se veía muy estable y no pensaba que esto le iba a golpear, que esto le iba a tocar. Empresas multinacionales. O sea, el pensar cómo se ha visto afectada la humanidad, cómo se han visto afectadas los crecimientos económicos de cada país y por ende los de cada hogar, es algo que era totalmente inimaginable. Pero hay algo que es mucho más fuerte que esta situación. Y es que usted y yo sepamos que mañana vamos a morir. Que ya sepamos que mañana vamos a morir. Y de una forma horrenda. Y de una forma muy fuerte. Y yo quiero que usted y yo nos vayamos a un pasaje que está en Mateo 26, verso 36. Búsquelo ahí de rapidez. Mateo 26, verso 36. Cuando lo encuentre me escribe por ahí amén. Que yo los estoy viendo aquí. Dice Mateo 26, verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos. ¿Con quién? Con sus discípulos. A un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro
y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate, ¿está hablando de quién? De Jesús. Jorge, ¿tú sí estás leyendo bien? Sí, claro, ese es Jesús. Vamos a leerlo nuevamente. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Quién? Nuestro Señor Jesús. En su humanidad. En su humanidad, Jesús fue hombre. Era Dios, pero también fue hombre. Y en su humanidad comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Porque sabía lo que le venía. Por eso les digo, nosotros sabemos lo que nos viene. Se va a acabar el contrato del trabajo. Se va a acabar, hay una posible contagio. Todos los días que voy al trabajo está el contagio ahí latente. No sé quién lo puede tener. Hay una situación que está llegando. Ya el mercado alcanza para 2 días. No sé qué va a hacer después de estos 2 días. Ya queda la ración de 2 porciones en la nevera. Después de ahí no sé qué viene. Pero Jesús estaba afrontando algo mucho más difícil. Y dice que su alma comenzó a entristecerse y a angustiarse por lo que venía. Y muchas veces nosotros nos hemos podido sentir así. O sea, ¿qué es lo que viene ahora en medio de esta situación? ¿Qué es lo que viene? Y muchas veces nos encerramos. Y por eso nos desenfocamos. Por eso nos afanamos. Pero en el verso 36, en el verso 38, dice Jesús, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. A mí esas palabras de Jesús me llevan, es como abrazarlo. O sea, tengo un sacerdote que es capaz de ponerse en mi necesidad, es capaz de ponerse en mis pies, es capaz de entender mi situación. O sea, usted y yo no tenemos un Dios de palo, un Dios que se molesta si usted dice, ay, llegó esta situación. No, Él entiende la necesidad que usted y yo estamos viviendo. Él entiende la situación. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo. Jesús nos entiende, pasa por nuestra situación, pero también nos da el ejemplo, la vía que debemos seguir, los pasos que debemos de seguir en medio de sentirse así. Y es, voy a orar. Quédense aquí que necesito orar. Y eso es lo que usted y yo también tenemos que hacer. Antes de estar hablando de que pila van 200 casos más, pila que no se puede entrar a tal barrio, pila que esto, pila que lo otro, pila. No, usted y yo lo que tenemos es, voy a orar, voy a descansar en mi Dios. Aunque se esté angustiado en gran manera. Dice que Jesús estaba angustiado en gran manera. Pero lo que hizo fue ir a orar. Pero lo más interesante es cómo fue la oración de Jesús. La oración de Jesús fue una muestra de confianza y dependencia de su Padre. Dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. No sea como yo quiero, Padre. Si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, hey, esto me está doliendo. Esto me está produciendo esto. Pero Padre, que no se haga mi voluntad. Que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús no buscó solucionar la situación a su manera, a sus fuerzas. Fue donde el Padre y buscó primeramente la voluntad del Padre. Y es lo que usted y yo debemos hacer. Por eso decía que esa invitación que nos hace el pasaje de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas.
buscar primeramente la voluntad del Padre, buscar primeramente el señorío del Padre. Y eso fue lo que hizo Jesús. Buscó primeramente el señorío de su Padre. Lo buscó primeramente. Me causa esto, me causa lo otro, me siento así. Pero entiendo que tú tienes mejores planes que los míos. Pero entiendo que tú vistes a los lirios del campo, que le das alimento a las palomas. ¿Cuánto más no lo harás con tu hijo? ¿Cuánto más no lo harás conmigo? Entonces, iglesia, que nuestra oración realmente esté enfocada en Dios. Y que no dejemos que la necesidad domine nuestros pensamientos, nuestras decisiones y aún nuestras oraciones. La angustia no dominó la oración de Jesús, aunque tenía todo para hacerlo y orar de una manera diferente. Usted y yo, en medio de cualquier circunstancia, debemos primeramente buscarle, aceptando su voluntad, dependiendo de Dios. Realmente es una palabra muy hermosa y una palabra que nos lleva a examinarnos. ¿Realmente yo estoy buscando primeramente el reino de Dios? ¿Realmente cuando oro a Dios por una necesidad, mis emociones son calmadas en esa paz de Dios? ¿Mi alma recibe esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Cuando enfrento una necesidad, ¿será que oro como oró Jesús? Entonces ya cada quien examinará su corazón. Cada quien entraremos a mirar cómo está esa base. Pero es clave de que usted y yo no solamente nos emocionemos con esta palabra y que digamos que prédica, uy, Dios mío, eso estuvo de 3 gritos de júbilo y 2 de guerra y un santo y quién vive. No, que realmente entremos a analizar si mi oración a Dios está surgiendo ese efecto, si realmente yo le estoy buscando como debe ser, o mi oración a Dios es algo frívolo, es algo superficial, o simplemente es una costumbre o una tradición. Analicémoslo. Cada uno, eso es personal. Y que realmente después de esta pandemia, después de esta cuarentena y después de esta enseñanza, usted y yo salgamos con algo diferente en nuestras bases. Que nuestras bases sean sólidas, estén firmes, que nuestras bases estén preparadas para recibir el edificio que se va a construir sobre ellas. Bueno, entonces, teniendo esto presente, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea afirmando esta palabra en nuestras vidas. Oremos. Dios, muchas gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias porque eres tú quien nos enseña cada día cómo debemos andar, Padre, cómo debe ser nuestra conducta. Señor, tú sabes las necesidades que cada uno de nosotros puede estar afrontando. Tú sabes las necesidades que podemos estar viviendo por causa de esta cuarentena. Las noticias que han llegado a nuestros oídos. Tú sabes cómo se ha visto afectada la finanza de nuestra casa. Tú sabes cómo se ha visto afectado nuestro ser, oh Dios. Señor, y eso ha traído a nuestras vidas angustia, ha traído desesperación, estrés. Y nos hemos afanado poniendo la mirada en diferentes cosas, escuchando lo que dice una persona, lo que dice el periódico, lo que dice X o Y persona. Y realmente no he puesto mi mirada en ti, Jesús. No te he buscado primeramente a ti. Trayendo esto una gran realidad en mi corazón. Desnudando esta situación, Dios. ¿Cómo está mi fe, mi oración, mi dependencia de ti?
que falta todavía por tener unas bases sólidas en mi vida. Entiendo, Padre, que esto no es de cuántos años tenga de asistir a la iglesia. Entiendo que esto no es de qué cargo tenga en la iglesia. Entiendo que esto se basa en una comunión y en una relación contigo. Ayúdanos, Dios, a poder enfocarnos en ti. Entendemos, Dios, que somos seres emocionales, pero no queremos dejarnos dominar por estas circunstancias, sino seguir tu ejemplo, Jesús. Poder acercarnos a ti, Dios, primeramente, ante cualquier circunstancia, y poder orar de la forma correcta. Y entonces de esa forma, la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, que eso sea una realidad en nuestra vida, que no solamente sea algo bonito, algo que levante emociones en mí, sino que sea algo real, genuino en mi vida. No quiero seguir viviendo una vida cristiana con unas bases débiles. Quiero vivir esta vida a la que tú me has llamado con unas bases sólidas. Muchas gracias te doy, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, Dios les bendiga. Gracias a Dios por esta palabra. Realmente Dios tiene tiempos de refrigerio para su iglesia. Dios les guarde, Dios les bendiga. Que sea una palabra que cada día podamos atesorar, guardar. Lo mejor que usted y yo tenemos en esta vida es su presencia, como dice en el Salmo 63, porque mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar a Dios. Entonces, que usted y yo podamos siempre tener eso presente en nuestras vidas. Dios te bendiga, iglesia. Se les quiere mucho y a su tiempo nos veremos otra vez. Bueno, bendiciones